buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos reunidos una vez más en nuestra reunión de vencedores dedicada para varones, claro que sí. Y estamos aquí en la grata compañía de mi hermano Bernardo. Estamos aquí reunidos, igualmente ya saben, con mi hermano Merced. Gracias, hermano. Estamos Bienvenido, una vez hermano. más. Amén, amén. Amén. Estamos una vez más reunidos para llevar a cabo un diálogo sobre un tema muy importante, como todos los que ya hemos venido viendo, que es el día de hoy vamos a tocar un tema que creo yo que es complemento de todo lo que hemos estado viendo. Recordamos que la vez anterior hablábamos sobre la palabra de Dios, hablábamos sobre la doctrina de Jesús, hablábamos cómo está relacionado la doctrina de Jesús conforme a bases bíblicas, y el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante como varones, que es Cristo y la palabra de Dios, Cristo y la Biblia. ¿Qué relación hay? ¿Cómo es la figura que se presenta en la palabra de Cristo? ¿Por qué? Porque muchas veces como varones desafortunadamente somos como que un poco descuidados, ¿no? Y a veces empezamos a caminar en el Evangelio, empezamos a caminar en Cristo y simple y sencillamente a veces caminamos por caminar, ¿no? Empezamos a ir a la iglesia, yo voy porque pues toda mi familia va, o voy porque sé que tengo que ir a la iglesia, pero no conozco realmente quién es Cristo en mi vida. No hay una imagen completa de Cristo y no entiendo realmente quién es Cristo para mí en mi vida y cómo lo ve reflejada la palabra de Dios. Porque algo muy importante es que el Nuevo Testamento nos marca toda la vida de Jesús narrada, los primeros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por testigos visuales, porque en ese entonces no había pues videocámaras, no había fotografía, no había nada de eso. Entonces había que tener testigos visuales que hubieran visto todos los hechos, las maravillas, los milagros, las enseñanzas, testigos audibles que hayan escuchado la enseñanza de Jesús para poderlo escribir y tener también la inspiración de Dios. Entonces esto es muy importante porque también como varones eso no lo entendemos. Como varones muchas veces nos dejamos también influir o involucrar en corrientes de ideas que a veces son erróneas. Por ejemplo, hay una corriente de idea que dice que Jesús no es el Hijo de Dios. Hay otra corriente que dicen que María es la que está sobre la autoridad de Jesús, que no es Jesús quien tiene la autoridad de perdonar directamente pecados. Entonces, todos estos tipos de corrientes muchas veces nos confunden, nos dejan más perdidos y llegamos a los pies de Cristo, llegamos a la palabra, llegamos a la iglesia pensando que las cosas son así, porque nos quedamos, a lo mejor también nos quedamos con esa corriente o esa idea anterior y no nos renovamos. Ya recordemos que tenemos que tener una nueva vida en Cristo, estamos teniendo una nueva vida como varones vencedores y esto es parte también, renovar la imagen que nosotros tenemos de Jesús, que está marcada precisamente en la Biblia. Jesús vino a esta tierra a cumplir la palabra de Juan que decía que Jesucristo era el verbo y se hizo carne y se hizo hombre. Entonces, Él era parte esencial de Dios, vino a esta tierra, se hizo carne y vino a morir por nosotros, vino a entregarse, va a morir a través de la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras tribulaciones. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo es que la Biblia marca la vida de Cristo, cómo es que lo presenta y cómo es que Cristo presenta también la Biblia. Sí, así es, hermano. Buenas noches. Bienvenido, hermano Nayo. Gracias, hermano. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Bueno, hablábamos sobre el tema que comentó el hermano Nayo, Cristo y la Biblia. Efectivamente, ¿no? La vida del Señor Jesucristo, sus enseñanzas desde su evangelio, está relacionada entre sí, tienen una identidad, ¿no? Podemos mencionar que la Biblia es la palabra escrita de Dios, es donde Él a través de diferentes hombres manifestó o quedó manifestado en forma impresa toda su palabra, ¿no? Y Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Él vino a esta tierra como decía el hermano Jonathan, vino a cumplir toda la ley que estaba escrita antes de su nacimiento, ¿no? No vino a abrogarla, vino a cumplirla. Y Él es la palabra viviente que nos manifestaba el Señor, ¿no? Incluso el apóstol Juan, él recibió una revelación de Dios para él poderlo llamar.
Jesucristo, el Verbo y la palabra. Si tienen por ahí su Biblia, podemos ver en el libro de Juan, versículo 1, capítulo 1 y 5, ¿no? Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Aquí en esta frase Juan está hablando que desde un principio, desde la creación del mundo, el Señor Jesucristo estaba con Dios. Él era la palabra, y pues desde, si leemos toda la Biblia, desde Moisés, los profetas hablaron de la vida de Jesucristo. Incluso el profeta Isaías, él realmente describió toda la pasión y muerte que iba a vivir el Señor Jesucristo. La Biblia está totalmente relacionada con la vida de Jesús. Está desde cuando el rey David decía, ¿sabes qué? De la casa del rey David van a ser el rey que va a hacer el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Es lo que podemos decir, que hay una relación constante en toda la palabra escrita y la palabra viviente, que es Jesús, hermano. Así es, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí nuevamente, en otro, poder conversar nuevamente con otro tema. En este caso estamos hablando de lo que es Cristo y la relación que tiene con la Biblia. Como ya lo mencionaron mis hermanos, hermanos que nos están viendo, la revelación que Dios le dio a Juan para que él pudiera decir estas palabras, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A quién estaba haciendo referencia Juan cuando hablaba del Verbo? A Jesucristo, hermanos. Jesucristo es el Verbo, y él ya estaba con Dios desde el principio, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tiene Jesucristo con la palabra de Dios? Es que Él es la palabra de Dios. Aquí en este versículo que acaba de leer el hermano Merced, una parte menciona que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y nada fue hecho si no fuera por Él. Sí, hay un versículo de la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, exactamente en el capítulo 1, versículo 3, cuando la palabra dice que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Cuando Dios empezó a crear las cosas, hermanos, la Biblia describe que Dios las creó con la palabra, ¿sí? Únicamente diciendo, hágase la luz, y fue la luz, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña la palabra, la luz de la verdad? Que esa palabra era Jesucristo. Al momento de que el Padre estaba creando las cosas, las estaba creando por medio de Jesucristo. Jesucristo es el creador, ¿sí? Jesucristo viene revelado en toda la Biblia como la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento se venía profetizando sobre él, sobre el Mesías, el Salvador, el que habría de venir, el que vino. Aquí dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿sí? ¿Quién habitó entre nosotros? ¿De quién vimos su gloria? Del Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo se hizo carne, se encarnó, 100% hombre, 100% Dios. Vino con una visión que fue para rescatar a la humanidad, para darnos la salvación y vida eterna, y está íntimamente ligada la palabra de Dios o la Biblia con Jesucristo, ya que en ella podemos encontrar a Jesucristo, poder conocer a Jesucristo y poder conocer la obra maestra que él hizo de la crucifixión para salvación de nuestras almas. ¿Verdad, hermanos? Así es, mis hermanos. Entonces vemos claramente que entre Cristo y la Biblia hay una relación inalienable. Entonces nosotros entendemos, por tanto, que Jesucristo es la palabra viviente de Dios, y que también Jesucristo vino a cumplir todo lo que decía la palabra. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan constantemente de Jesús, nos hacen referencia que el Mesías tendría que venir de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, de una descendencia de un linaje del rey que venía del rey David. Nos habla que él
tendría que venir a salvarnos, tenía que salvar a la humanidad por medio de su muerte, ¿no? Que era la muerte de cruz. Eso lo marca el Antiguo Testamento. Entonces, habla también inclusive de su antecesor, que era hay otra palabra, predecesor, precursor, de su precursor, que era Juan el Bautista. Lo marca también inclusive que Juan el Bautista fue el que dio que abrió el pase. camino, el que preparó el camino. Así es, dio el Señor. pase para que empezara también el ministerio de Jesús, y dio testimonio precisamente de él. Entonces, todos este tipo de profecías, Jesús no vino a decir, pues ahora vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a borrar todo y vamos a hacer todo nuevo. No, él vino a cumplir todo tal cual, pie de la letra. Entonces, él tenía que morir, venir a esta tierra, morir por nosotros para que nosotros alcanzáramos perdón. Y eso es lo más importante y lo más fundamental en la palabra de Dios, en la Biblia y sobre la vida de Cristo, que nosotros alcanzamos perdón porque simple y sencillamente estaba escrito en la palabra. Era algo que ya estaba escrito, que Jesús iba a venir a hacer por nosotros. Entonces hay una complementación de parte de la vida de Jesús, de la vida de Cristo, sobre la palabra de Dios. Sí, así es, hermano. Incluso la misma palabra dice, no escudriñad las Escrituras, ¿no? Porque de ella habla de mí, decía en una frase el Señor Jesucristo, ¿no? Así que, ¿qué podemos decir? Que toda la Biblia, en ciertos puntos, viene hablando del Señor Jesucristo, viene hablando de su vida, viene hablando de lo que iba a pasar y de lo que Él vivió. Después de que Él vino a esta tierra, vivió, dio su testimonio, la Biblia siguió hablando de Él, siguió hablando de sus profetas, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo dio una orden, ¿no? Que nos daba en el libro de Juan 5:39, si tienen sus Biblias, hermano, pueden abrir ese versículo de la Biblia, que dice así, ¿no? Escudriñen las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién estaba hablando ahí? Estaba hablando, bueno, escribió la palabra Juan, pero estaba hablando lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, ¿no? Que en ellas dan testimonio de Él, ¿no? Y no solamente porque Él había venido a evangelizar, porque ellos estaban viviendo el momento con el Señor Jesús, sino porque, como comentamos, a lo mejor suena muy repetitivo, pero realmente es la palabra escrita, está hablando de Jesucristo en todo, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y por eso nos da esa instrucción, ¿no? Una orden, dice, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Él está hablando, Señor, que de la forma como tú lo veas, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, te va a hablar de Jesucristo, te va a hablar de la palabra de Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Podemos resumir que toda la Biblia habla, como decía el hermano Nayo, de la palabra viviente de Dios, que es Jesucristo. Así es, hermanos. La palabra de Dios es muy importante, que debemos escudriñarla, debemos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella podemos encontrar la persona de Jesucristo. ¿Cómo vamos a conocer del Señor? Sí, gracias a Dios tenemos el libro de la Biblia, en el cual viene toda la vida del Señor Jesucristo. Antes, cuando los profetas profetizaron de Él y cuando se cumplieron esas profecías de que habría de venir el Mesías, se cumplió esa profecía. Entonces, el Señor nos está mandando a que escudriñemos la palabra. ¿Para qué? Para que lo conozcamos a Él. Sí, decía Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. ¿Cómo podemos imitar a Jesús si no lo conocemos? Sí, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? ¿Cómo decir que amamos a Dios si no lo conocemos? Eso es una gran mentira, hermanos, porque si no hacemos la palabra, sí, si no la hacemos, no podemos dar testimonio del Señor Jesús. Sí, se trata de escudriñar la palabra, conocer al Señor para poder amar al Señor, sí, para poder conocerle, para poder imitarle y poder hacer la palabra de Dios, su voluntad que está escrita en la palabra de Dios. Así es, mis hermanos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hemos hablado tanto de la palabra de Dios? Porque te pongo un ejemplo práctico y fácil.
si yo quiero conocer a la hermana Merced, yo tengo que platicar con él, yo tengo que verlo, yo tengo que convivir con él, tengo que pasar, no sé, una tarde, un día, 2 días con él, conocerlo realmente, saber cómo habla, cómo se expresa, pero yo lo puedo ver aquí, él está aquí. Yo quiero conocer a Jesús, y esto es bien importante porque como varones muchas veces puede ser que pasen años en nuestra vida, años en el Evangelio, años yendo a la iglesia, años en la palabra, y no hayamos tenido un encuentro completamente con Cristo, un encuentro completamente con Jesús. Y no sabemos, realmente no hay un peso en nuestra vida de quién es Jesús, no hay un peso porque no sabemos el significado. Entonces, yo quiero conocer a Cristo, tengo que escudriñar la palabra. Te voy a decir por qué. Porque Jesús ya no está entre nosotros en forma física. Yo ya no puedo no decir, no, pues voy a ir a visitar, a conocer a Jesús, a ver cómo es, ¿no? Entonces, la única forma y la única versión que tenemos nosotros está impresa en la palabra. Es de esta forma que nosotros podemos conocer directamente a Jesús, podemos conocer sus obras, podemos conocer realmente quién fue Él, como el Antiguo Testamento desde hace más de 3000 años, desde muchísimo tiempo atrás, desde que empezó la creación, se empieza a profetizar la venida de Jesús. Entonces, esto es bien importante. Nosotros tenemos que tener un encuentro realmente con Cristo. ¿Cómo lo vamos a tener? Conociéndolo, empezando a leer su palabra. Hay un testimonio muy impactante de una hermana que por el momento no tengo su nombre bien en claro, pero es una profeta de muchísima categoría, de muchísimo reconocimiento, que ha profetizado en congresos, ahora sí que mundiales, globales, donde van muchas naciones, muchas personas de muchas naciones. Entonces, esta hermana conoce tanto de Dios, conoce tanto de Cristo, de la figura de Cristo, que inclusive solo con mencionar el nombre de Jesús, ella no puede detenerse de llorar, porque empieza a llorar, porque realmente hay un significado, hay un extracto en su vida de quién es Jesús. Nosotros, ¿en qué punto de nuestra vida de nuestra vida en Cristo, tenemos que conocer a Jesús? Desde el momento que lo necesitemos en nuestra vida. Desde el primer momento que empezamos a conocer de la palabra, lo primero que tenemos que conocer es la vida y tenemos que conocer el ministerio que tuvo Jesús aquí en la tierra, y lo vamos a conocer a través de la palabra. Suena que muchas veces, lo estamos repitiendo muchas veces, pero te voy a decir algo, es que esto es bien importante porque la palabra de Dios, la Biblia, a veces para nosotros como varones es bien tedioso agarrarla y decir, no, pues es que hoy voy a leer tal libro, tal capítulo, tal versículo. ¿Cuál es el primer pretexto que nosotros tenemos como varones a leer la palabra de Dios? Hermano Merced, ¿cuál sería el primer pretexto? Bueno, como uno de los pretextos sería, pues es que vengo cansado del trabajo. Ese es yo creo que el pretexto más común que como varones exponemos, ¿no? Vengo cansado, me cansé mucho, ya no quiero leer, incluso hasta a veces nos da pues flojera, ¿no? Hasta orar, ¿no? Que te sientes tan cansado que quieres llegar, bañarte y acostarte. Así es. Hermano Bernardo, ¿cuál sería otro pretexto? El desánimo, hermanos, muchas veces ya caminando en el Señor podemos encontrarnos mucho con el desánimo, que de repente ya no tenemos ánimo de leer la palabra, ánimo de orar, incluso de tener esa comunión con Dios, con el Padre. Hay muchos pretextos que podemos poner, o tal vez nos podemos sentir de una forma cansados, como dice el hermano, fatigados, trabajados, mas sin embargo, hermanos, nada nos cuesta levantar una oración al Señor y poder escudriñar 5 minutos la palabra de Dios. Sí, la palabra es vida, hermanos, y ahí vamos a encontrar nosotros la verdad. Tenemos algún problema en nuestras vidas, alguna situación que estemos atravesando, vamos a la Biblia, hermanos. Ahí vamos a encontrar la palabra de Dios hablándonos a nuestras vidas, ¿sí? Todos nosotros podemos testificar que Dios nos ha hablado a través de su palabra en múltiples y muchas situaciones que hemos atravesado en nuestras vidas. Hemos tenido problemas, hemos tenido muchas situaciones, atravesado batallas, tribulaciones, y hemos encontrado en la palabra de Dios
el consuelo, hemos encontrado fuerzas nuevas en el Señor. Sí, entonces es importante lo que comenta el hermano Johnny, de tener ese ánimo y esas ganas de escudriñar la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar al Señor, ahí vamos a encontrar, ahí vamos a conocer de Él. Nunca, hermanos, nunca terminaremos de conocer al Señor. Nunca podemos decir, ya leí la Biblia, ya conozco al Señor, ya hoy no voy a leer la Biblia, o me voy a aventar un mes sin leer la Biblia, o cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene algo nuevo para nuestras vidas, siempre va a tener una palabra nueva para nuestras vidas, hermanos. Así que hay que mantener ese ánimo de estar no solo leyendo la palabra de Dios, sino escudriñarla también, porque el Señor ahí nos va a hablar. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Por eso es que el enemigo nos pelea tanto y nos pone tantos obstáculos que a veces pensamos que pues son cosas cotidianas. Es que se me hace tarde, es que si no, no descanso, es que pues ya veo borroso y no veo está muy chiquita la letra. Tantas cosas tantos obstáculos que nos pone el enemigo para no leer la palabra. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? A través del Nuevo Testamento, a través del Antiguo Testamento, a través de la palabra de Dios. Esa es la única forma en la que nosotros tenemos el acceso a cómo fue Jesús, quién fue tangiblemente. Es la palabra de Dios. A través de ella podemos conocerlo. Por eso es que el enemigo nos pelea como varones tanto y tanto y tanto. El poder acercarnos a leer la palabra de Dios, el hacer espacio, hacer tiempo, 15 minutos, 20 minutos al día. Inclusive hasta como buen mexicano, ¿no? Hasta en los medios de comunicación, que hay que leer 20 minutos al día mínimo, porque como mexicanos nos cuesta trabajo leer. Entonces, ¿qué mejor que empezar a leer la palabra de Dios? Empezar a conocer la imagen de Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Cuánto peso puede tener Jesús en tu vida? Solo lo vas a encontrar a través de la palabra de Dios. Amén. Sí, así es, hermano. Perdón, hermano. Decía algo muy importante el hermano Jonathan hace rato que comentaba. Hoy día ya no tenemos al Señor Jesucristo con nosotros físicamente, ¿sí? No tenemos a los profetas, no tenemos a ningún personaje o ninguna persona que actualmente esté operando directamente del Señor como operaban los profetas y como el Señor cuando vino, ¿sí? ¿Qué tenemos hoy día, hermanos, entonces, para acercarnos a Dios, para conocer? Tenemos a Jesucristo como persona, aunque no lo podamos ver, y tenemos a su misma palabra que nos habla de Él, de su persona, de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos, si no conocemos del Señor? No vamos a esperar muchas veces a que nos hablen de Él, ¿sí? Porque va a haber personas que nos hablan del Señor, mas sin embargo, no es como que tú vayas y escudriñas la palabra y puedas conocerlo y puedas tener un encuentro con el Señor, ¿sí? Hoy tenemos la Biblia como nuestro libro que nos enseña del Señor, ¿sí? Y nos guía. Y tenemos al Espíritu Santo, que no lo vemos, pero el Espíritu Santo está ahí, que es nuestro consolador, que dejó el Señor, ¿verdad, hermanos? Sí, así es. Y de hecho, aparte de que nosotros estamos escudriñando la Biblia, el Espíritu Santo es el único que nos va a revelar realmente cómo es el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el mismo que nos reveló cómo es Dios, es el mismo que nos hace ver lo que estamos mal y es el que nos va a revelar al Señor Jesucristo. Porque si nosotros no tenemos la bendición del Espíritu Santo, nos va a pasar como en el Evangelio, ¿no? Que cuenta la historia de dos personas que iban por el camino de Emaús, que se les apareció el Señor Jesucristo, se fue platicando con ellos, incluso el Señor iba caminando con ellos, cuenta la Biblia que iba caminando con ellos, y todavía le preguntaron, pero pues ¿de qué hablan ustedes? No, pues es que tú eres el único extranjero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Jerusalén, dice, que crucificaron a tal persona, lo castigaron, lo crucificaron, y era el mismo Señor Jesucristo que iba caminando con ellos, y ellos no lo veían porque estaban ciegos. Incluso el Señor Jesucristo en una frase en Lucas comenta que le fue diciendo, ¿sabes qué? Es que ustedes no se dan cuenta que toda la Biblia habla que eso que ustedes están comentando iba a pasar y está pasando desde la época de Moisés hasta ahorita, iba a pasar.
se los fue platicando y no se dieron cuenta. Dice la palabra de Dios que hasta que llegaron a Emaús fue cuando ellos abrieron los ojos y vieron al Señor Jesucristo, pero en ese momento el Señor desapareció. Así que nosotros hay que pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo para que tengamos esa revelación, la misma revelación que le dio a Juan, la misma revelación que le dio a Pedro cuando le preguntaba, Señor, ¿qué le preguntó? ¿Y de ustedes quiénes dicen que son? No, pues somos, dice Pedro, no, pues tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa revelación es la que debemos pedirle a Dios en oración, ¿no? Porque dice su palabra también de que el que es verdaderamente su discípulo es el que va a guardar su palabra. El Amén. que guarda y hace su palabra, ese es verdaderamente, realmente es podemos decir, el distintivo que Dios nos da, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Para que tú seas llamado discípulo de Jesús, el único requisito que te pide es guardar sus mandamientos, porque si tú no los guardas, pues no estás guardando la palabra de Dios, no estás guardando lo que dice la Biblia, ¿no? Y realmente cuando uno guarda la palabra de Dios, esa es la suprema demostración del amor que le tienes a Jesús, de ser el discípulo. Y pues de la misma forma, ¿no? Así como Jesús vino a la tierra, los apóstoles lo pudieron ver, tocar, sentir. De la misma forma nosotros también lo podemos sentir en el Espíritu y lo podemos ver en el Espíritu. Y la única manera en que lo vamos a hacer, como decía el hermano Jonathan con el ejemplo que presentaba, yo lo quiero conocer, tengo que acercarme más a Él, tengo que ver lo que hace, ¿no, hermano? Y de la misma forma, nosotros, ¿cómo nos podemos acercar a Jesús? Por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Es la única manera en que nosotros cada día nos acercamos más a su palabra. Amén. Así es, mis hermanos. Nosotros en nuestra vida tenemos un propósito y un diseño hecho específicamente por parte de Dios. Entonces, muchos predicadores a lo largo de mucho tiempo han mencionado esto, que la Biblia es el instructivo para nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuál es el diseño que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo podemos saber cuáles son las especificaciones que dejó el fabricante para nosotros a través de la palabra? Este es el único instructivo que nosotros tenemos para la vida. Y como decía usted, hermano, que hay que guardar las enseñanzas, hay que guardar la palabra, no quiere decir que la voy a guardar en el cajón, ¿verdad? Lo que quiere decir es que nosotros debemos seguir la palabra, seguir todos los estatutos, los lineamientos, todo lo que nos dice. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos un electrodoméstico, compramos un aparato, compramos un sillón inclusive, que viene con un manual, debe lavarse en seco. ¿Qué es lo primero que hago? Con la manguera, ¿no? Y lo agarro a manguerazos y el sillón se estropeó. No debe estar en contacto cerca de superficies húmedas y pongo mi electrodoméstico, no sé, en la mesa donde siempre hay humedad, no cerca de la cocina. Entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder? Se va a dañar, se va a estropear. Si yo, no tiene caso que yo lo haya leído, que yo lo haya leído, que yo lo haya entendido, pero que no lo lleve en práctica. Entonces, es muy importante que nosotros llevemos en práctica todo lo que hemos leído en la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros, a pesar de haber leído las enseñanzas de Jesús y entenderlas, tenemos que llevarlas en práctica. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder entender el diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Y es la única forma en la que nosotros vamos a poder ser discípulos correctos de Jesús. Sí, así es, hermano. Incluso su palabra dice en Juan 14:21, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en Él. Realmente esa es la promesa que nos da Dios, ¿no? Si nosotros guardamos sus mandamientos, Él se va a manifestar en nosotros. Él se manifiesta en cada discípulo que lo ama, que guarda sus mandamientos, que sigue los lineamientos. Y yo quiero agregar a lo que comentaba el hermano Nayo, que realmente, y todos también, que hay que leer las Escrituras. Yo sé que hay el diablo, como decía el hermano Jonathan, nos va a poner bastantes trabas, que llegas cansado del trabajo, que ya viste alguna situación en la familia que te provoca desánimo.
Pero, hermanos, la misma palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo te quiero agregar algo. El poquito tiempo que nosotros inviertamos en leer la palabra de Dios, no sé, 5 o 10 minutos, de verdad, ya se los he dicho en otra ocasión, pero le repito, ese poquito tiempo que tú inviertas en leer la palabra de Dios va a ser algo insignificante comparado con la bendición que nos va a dar Dios. Vas a decir, oye, el día tiene 24 horas, le voy a invertir 10 minutos a la palabra, pero esos 10 minutos que tú vas a invertirle van a ser de gran provecho para tu vida, de gran provecho para tu mente, porque como decía el hermano Jonathan también, este es el instructivo que tenemos que tener para nuestra vida. Este es el manual correcto para que nosotros podamos vivir en comunión, no nada más con Dios, porque también es una comunión que nosotros aprendemos a convivir entre nosotros, aquí entre hermanos, entre las personas que están afuera de la calle, entre los que no creen en el Señor Jesucristo. Es el manual perfecto para nosotros relacionarnos también con las personas, hermano. Así es, hermanos. Para poder ser un discípulo del Señor, basta que el Señor nos llame, nos prepare con su Espíritu Santo, pero para formarnos, el Señor nos va a formar por medio de su palabra. Por medio de su palabra vamos a encontrar a la persona de Cristo. Repito mucho esto porque la persona de Cristo es perfectamente el Señor Jesús revelándose a nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Qué podemos aprender de Él? ¿Qué enseñó en su ministerio? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolló su ministerio? ¿Cómo se cumplió? ¿Sí? Las profecías que hablaban de Él en el Antiguo Testamento, cómo se fue cumpliendo cada profecía, cómo Él vino a cumplir la ley, como Él lo dijo, no vino a abrogarla, sino a cumplirla. ¿Sí? La vino a cumplir, cumplió la ley perfectamente delante de los ojos del Padre, ¿sí? No tuvo pecado, no tuvo mancha. Él cumplió la ley a la perfección y pudo llevar a cabo su misión por la cual vino a este mundo. Entonces, para poder ser un discípulo, hermanos, principalmente debemos guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios significa hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en la Biblia, ¿sí? La voluntad de Dios se refleja en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea para nuestras vidas. ¿Qué desea el Señor? Que vivamos una vida en santidad, apartada del pecado, ¿sí? Ya no nos pide el Señor que cumplamos los 10 mandamientos, aunque debemos hacerlo por amor a Dios, ¿sí? Porque al cumplirlos se refleja que tenemos el amor de Cristo, ¿sí? Lo que nos pide el Señor es, si quieres ser un discípulo mío, tienes que guardar mi palabra para dar testimonio de Él, sí, dar testimonio del Señor. Es como nosotros vamos a testificar del Señor guardando su palabra, marcando la diferencia en todo nuestro, donde nos paremos, podemos marcar la diferencia, guardando la palabra de Dios, perdonándonos, sí, amándonos, que es como podemos guardar la palabra de Dios, que vean los demás que tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Así es, mis hermanos, guardar la palabra de Dios tiene muchos resultados en nuestra vida. Uno de ellos es que va a manifestar a Cristo en nosotros. Cuando nosotros vamos a nuestro trabajo y nos ven y, oye, ¿qué te pasó? Te veo diferente. ¿Qué hiciste? ¿O qué pasa en ti? Es en ese momento donde nosotros empezamos a entender que realmente se está manifestando en Cristo en nuestra vida, inclusive de manera física. Nuestro rostro cambia, nuestra actitud cambia, pero ¿sabes cuál es? ¿Qué es lo que produjo ese resultado? Guardar la palabra de Dios. Es lo que produjo ese cambio y produce que Cristo se refleje, se manifieste en nuestras vidas. Otro resultado también es que guardar la palabra de Dios hace que el Padre y el Hijo establezcan su morada en nosotros. ¿A qué nos referimos con que establezcan su morada? Es que yo estoy seguro en quien creo. Yo estoy seguro que el Padre habita en mi corazón, que Jesús habita en mi corazón. Yo no voy a permitir que el enemigo venga otra vez y empiece a llenar mi mente de decepciones, porque pues es común, ¿no? Vas en el transporte público y empiezas a oír canciones que te evocan recuerdos de decepción. Yo no voy a permitir que el enemigo
empieza a infiltrar en mi mente pensamientos de ira, pensamientos de destrucción, pensamientos de venganza, porque comúnmente los varones estamos predispuestos biológicamente a ser un poco agresivos, a ser impulsivos, al enojo, a la ira. ¿Por qué? Pues simple, la biología, ¿no? Entonces, yo no voy a permitir que el enemigo entre a mi vida, que el enemigo entre a mi mente, porque yo ya sé que mi cuerpo, mi mente es una morada del Padre y es una habitación para Jesús. Yo sé que Jesús vive en mi corazón. Yo no voy a permitir que lo que pase a mi alrededor, que pase con mis vecinos, lo que pase en mi trabajo, venga y atormente mi vida, venga y perjudique mi vida, perjudique mi mente y empiece yo como varón a maquinar muchas cosas que no son agradables a Dios. Yo no voy a permitir que mi compañera de trabajo que se me está haciendo insinuaciones que no son correctas, yo no voy a permitir que eso suceda, ni voy a permitir que eso entre a mi mente y perjudique mi vida, porque yo sé que simple y sencillamente no es voluntad del Señor. ¿Qué es lo que produce esto? Es el guardar la palabra de Dios. Este es el resultado, que nosotros vamos a ser morada del Padre y de Jesús. Ese es el resultado que nosotros vamos a tener después de haber guardado su palabra. Vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Si estás en casa por ahí, anótalo. Si estás siguiéndonos con tu Biblia, con la palabra, búscalo. Dice así: el que dice, yo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es como yo les decía hace un momento. Si yo tengo el manual de un electrodoméstico y yo ya lo leí y no sigo lo que dice el manual, que a pesar de que dice este electrodoméstico no puede estar en una superficie húmeda, yo vengo y lo pongo cerca del lavabo y se daña. Viene y me dice, quien sea, mi esposa, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Se dañó? Pues no sé, ¿por qué se dañó? ¿Qué no leíste el manual? Sí. ¿Y pasó o no pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que el electrodoméstico, que el tostador, el tostador, se dañó porque lo puse cerca de una superficie húmeda. Oye, ¿qué no leíste el manual? Sí, lo leí. No es cierto. ¿Por qué? Porque el resultado es que no sucedió lo que debería de haber dicho el manual. Que si el manual decía, si usted no coloca en superficies, va a durar tanto tiempo, en superficies húmedas. Si usted coloca el tostador en una superficie húmeda, corre el riesgo de que haya cortocircuito. Fácil, simple y sencillo. A pesar de que yo diga que sí leí el manual, yo no hice las acciones que decían en el manual, yo hice todo lo contrario. Entonces, no podemos decir que en nosotros vive Jesús, no podemos decir que tenemos una nueva vida, no podemos decir que estamos leyendo la palabra y guardando sus estatutos si realmente las acciones son otras, ¿sí? Entonces, si el resultado no es que Cristo viva en mí y que Cristo se refleje en mi vida, quiere decir que yo no estoy leyendo mi palabra, la palabra de Dios. Yo no estoy buscando, yo no estoy escudriñando, yo no estoy conociendo a Jesús realmente a través de la palabra. Esto es fácil, mis hermanos. Tenemos todos los días que nos sea posible buscar la palabra de Dios, buscar el rostro de Jesús, buscar sus estatutos, buscar la doctrina de Jesús. Tenemos que buscar la figura de Jesús, tenemos que conocerla para que esto genere peso en nuestra vida. Ahí donde tú estás en casa, hazte esta pregunta a ti mismo. ¿Realmente cuál es el peso que Jesús tiene en mi vida? ¿Cuál es el peso que Jesús tiene en nuestra vida? ¿Cómo es que nosotros conocemos realmente la figura de Jesús? La podemos conocer a través de su palabra, de guardar sus estatutos, de guardar la palabra en nuestro corazón, llevándola a cabo. Eso es guardar la palabra. No quiere decir que la voy a guardar en un cajón y la voy en bolsa, ¿no? Para que no se ensucie, no se maltrate. No. Es que yo tengo que seguir los lineamientos que vienen ahí. Yo tengo que seguir sus estatutos, sus enseñanzas. Eso es el significado de
de nosotros que tenemos que guardar la palabra de Dios. Sí, así es, hermano. Otra de las cuestiones que de la frase que leías, ¿no? Del versículo que leías, dice, habemos personas o hermanos creyentes que venimos nomás a la iglesia, por decirlo así, los domingos, escuchamos la palabra de Dios y no leemos la Biblia toda la semana, no oramos, no hacemos nada. Y nos preguntan allá en la calle, oye, ¿y tú eres cristiano? Y dicen, no, sí, se te acerca un evangelista que quiere platicar contigo. No, yo soy cristiano, yo ya conozco la palabra de Dios, pero estás mintiendo. Su palabra dice que estás mintiendo. Dices, lo conozco, pero no lees la Biblia. Es como lo que tú comentabas de la lavadora, ¿no? Que realmente yo te lo puedo poner de otra forma, que te traen un equipo, te traen una máquina, o algo que ya sabes hacer tú, y dicen, no, pues, a ver, ármalo, mira, aquí viene el manual. No, yo no quiero el manual, yo ya la conozco, ya sé cómo se arma. ¿Y qué va a pasar? Que vas a seguir mal las instrucciones por no leer el manual. Lo mismo pasa contigo, hermano. Si tú eres un creyente que nada más viene a escuchar la palabra los domingos y dices, yo ya conozco a Dios, aguas con lo que estás haciendo, porque la palabra dice, si yo digo que conozco a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? No nada más venir los domingos, no nada más escuchar el sermón. Tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que saber, porque esa es la única forma de guardar su palabra, ¿no? El que nosotros escudriñemos las escrituras, cumplamos la palabra de Dios, es la única manera en que nuestro Dios se va a manifestar en nosotros, es la única manera en que nosotros podemos guardar su palabra, y de esa forma su amor va a permanecer en nuestros corazones. Dios va a venir a morar en nuestros corazones, y de la misma forma nos va a perfeccionar cada día más en nuestro modo de pensar, en nuestra manera de actuar con los demás, y asimismo vamos a tener el armamento necesario para poder vencer a Satanás cuando nos quiera llegar con desánimo, cuando nos quiera llegar con alguna prueba, cuando nos quiera llegar, como comentabas, hermano, con no sé, con algo carnal que a nosotros diga, ¿sabes qué? A este señor era mujeriego, a él le voy a mandar unas mujeres. Podamos tener las armas suficientes para nosotros poder derrotar al enemigo, hermano. Así es, hermanos. Al momento de que vayamos y leamos la palabra del Señor, vamos a encontrar que muchas veces es difícil interpretar la palabra de Dios. Mas, sin embargo, hermanos, basta con que invoquemos al Espíritu Santo para que nos pueda revelar la palabra de Dios. Así que te hago la invitación, hermano, tú que nos miras, que cuando te propongas en tu corazón leer la palabra de Dios y querer conocer del Señor, querer conocer más de Cristo, más de Él, invoques al Espíritu Santo, hagas una oración al Espíritu Santo y pídele que te revele su palabra, que lo que tú te estás proponiendo en tu corazón, que es querer conocer del Señor, el Espíritu Santo te lo revele. El Señor te escucha, hermano, y el Señor está esperando a que tú te acerques a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Si tú le quieres conocer, Él está esperando para demostrarte su amor, para demostrarte quién es Él, cuánto te ama, todo lo que ha dado por ti, todo lo que dio y sigue dando por ti. El Señor Jesús espera con ansias que tú te acerques a Él, a su palabra, y ores a Él. Así que, hermano, que nos ves, haz este esfuerzo de levantar una oración al Señor cada que te propongas a leer la palabra, para que el Espíritu Santo te revele al Señor Jesús a través de su palabra. Así es, mis hermanos. Si tú que nos estás viendo el día de hoy, tú sabes, estás consciente que realmente no has escudriñado la palabra, que no has conocido realmente quién es Jesús, qué significa Jesús en tu vida, qué debería de significar, si tú no has guardado su palabra correctamente, hoy yo te invito en esta noche a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración por ti. Hermano Merced, ¿me ayuda? Sí, hermano. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de estar aquí esta noche hablando de tu palabra a nuestros hermanos.
Yo bendigo a cada varón que está conectado en esta hora, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú el que nos mande esa revelación de tu Espíritu, el que mande a tu Espíritu Santo, Señor, a tocar nuestros corazones, para que cada día seamos vencedores sobre nuestro enemigo que es Satanás, y que no nos pueda tocar, amado Padre, para que cada día escudriñemos y sigamos tus estatutos. Queremos ser tus discípulos, Señor, lo declaramos en esta hora y nos comprometemos, amado Padre, a cada día escudriñar tu palabra, Señor, para que seas tú el que esté habitando en nuestros corazones, para que seas tú el que venga a morar, Señor, en nuestros corazones y te quedes con nosotros, amado Dios, que seas tú el que esté perfeccionando cada día cada varón de aquí de Maestro de Galilea, Señor, cada varón que está conectado. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y lo declaramos vencedores, Padre. Seremos tuyos cada día más, seremos tus discípulos, Padre, guardando tu palabra, siguiendo tus lineamientos, haciendo tu voluntad, amado Rey. Te damos gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es, te damos muchísimas gracias a ti que nos has observado el día de hoy, que te has conectado a nuestras transmisiones. Hoy te seguimos invitando para que te conectes a nuestras demás reuniones de toda la semana. Tenemos los días lunes de oración y avivamiento. Si tú necesitas oración en tu vida, necesitas conectarte, interceder, es el momento. Los días lunes a las 8 de la noche está el equipo de intercesión orando. Estamos conectándonos con el Señor. Tenemos también los días jueves, como el día de hoy, vencedores a las 8 de la noche. No te lo pierdas, la siguiente semana estaremos puntualmente a las 8 de la noche. Igualmente tenemos los días sábados a las 11 de la mañana, la reunión de Igle Kids. Si en tu casa hay pequeñines que pues, se la pasan distraídos mucho tiempo con el teléfono, conéctalos a esta transmisión porque va a ser de bendición para ellos. Ellos van a poder entender muchas cosas acerca de la palabra y están muy divertidas, están adaptadas completamente para los más pequeños. Y si en tu casa hay adolescentes, hay jóvenes, conéctalos a las transmisiones de Jóvenes en Acción. Estamos tomando temas muy interesantes, temas muy contemporáneos para jóvenes, expresados pues ahora sí que en el lenguaje de los jóvenes, que nosotros podamos entender como jóvenes. Conéctalos, estamos en Jóvenes en Acción a las 9 de la noche. Igualmente nos vemos en nuestra reunión Avivando Nuestra Ciudad los días domingos a las 8 de la noche. Sigue nuestras transmisiones, dale like y compártenos porque sabemos que esta palabra puede ser de bendición para alguien más cerca de ti. Y Así recuerda es. que somos iglesia y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones.